mal del hombre es la incredulidad. Diga conmigo, incredulidad. El hombre de este tiempo, el pecado del mundo, amados, el pecado del mundo, escuche, es la incredulidad. El pecado de Adán y Eva, de Eva y Adán allá en el paraíso, fue la incredulidad. Ellos sabían y conocían, Génesis capítulo 3, ellos sabían y conocían la voluntad de Dios y conocían la palabra. Eva se la repitió al maligno. Eva le predicó al maligno la palabra ahí en el árbol. En el árbol prohibido. ¿Lo entiende usted eso? El maligno le dijo: con que Dios os ha dicho que no comieres de ningún árbol del huerto. Eso dijo el maligno a Eva cuando Eva se acercó al árbol prohibido. Y Eva dijo: no. Dios dijo que de todos los frutos de los árboles del huerto comiéramos, pero del árbol que está al medio, en el centro del huerto, de eso no comiéramos, porque de cierto moriríamos. El maligno le dijo: no moriréis. Dios les ha dicho eso porque Él no quiere que ustedes sean abiertos sus ojos y sean como Dios y conozcan el bien y el mal. Y la tentó con la codicia de su corazón, con la vanidad de su corazón. ¿Cómo había vanidad en Eva? ¿Usted puede entender eso? Eva estaba en un cuerpo de luz y de gloria, semejante al de Dios. Eva y Adán estaban en cuerpos de gloria y de luz, semejante al de Dios. Estaban en el poder de Dios. Ahora, antes que ella desobedeciera y comiera del fruto, ¿qué hubo en su corazón? Si ella conocía la palabra y le repitió la palabra al mismo diablo ahí, en la serpiente, ¿cierto? Porque le dijo, Dios dijo esto. Dios dijo que comiéramos de todos los frutos, de todos los árboles, menos del que está en el centro, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que Eva conocía la palabra, ¿sí? ¿Usted está entendiendo esto? Eva conocía la palabra, se la predicó al maligno, pero ¿la creían? ¿Y cuántos predican en estos tiempos sin creer en lo que predican? Sin entender ni creer lo que predican. ¿Cuántas personas están en las congregaciones y están por años y saben y conocen la palabra, pero no la viven? Si no la viven, ¿ustedes creen que ellos la han creído? No la han creído. Eva conocía la palabra, estaba en la gloria de Dios, estaba en la presencia de Dios, creía en Dios. Escuche, Eva creía en Dios porque Dios iba todos los días y caminaba con ellos por el huerto, con Adán y Eva. Así que ella no podía dudar de la existencia de Dios porque era su amigo. Caminaba con él, conversaba con él, creía en su existencia. Pero ¿qué fue el pecado entonces? ¿Dónde estuvo la incredulidad de Eva? No en la que no creer o creer en Dios. El maligno también cree en Dios, pero no creyó en su palabra, no creyó en su promesa. Eso fue lo que a Eva le pasó. No creyó en la palabra de Dios, que si comía del fruto de ese árbol que estaba en el centro, ahí, en el centro del huerto, no creyó que iba a morir. Creyó en el maligno, ¿cierto? Y eso es lo que hace el maligno en estos tiempos. Hace que las personas crean que la palabra de Dios no es la verdad. Ese es el trabajo del maligno. Hacer pensar que las personas estando en el mundo van a ser salvadas. Eso es mentira. Eso es la mentira del maligno. Que no necesitan un salvador, que no necesitan vivir la palabra de Dios. Hermanos, es claro que el que no viva la palabra de Dios por el Espíritu, por la gracia de Cristo, no se va a salvar. Porque el que nace del reino, el que se arrepiente de sus pecados y nace al reino de Dios en un nacimiento nuevo, en un nacimiento espiritual, en un nacimiento de arriba, en un nacimiento del Espíritu Santo, el que nace de esa manera, el Espíritu de Dios lo lleva a vivir la palabra de Dios, a que el Evangelio se haga vida en su vida. ¿Usted entiende eso? Y usted está en ese proceso. Ricardo está en ese proceso. ¿Y escuchó lo que dijo el Espíritu por Ricardo? Dijo: yo fui llamado y ungido para predicarles la palabra, pero yo mismo tengo debilidades. Todos estamos sujetos a pasiones. El mismo Cristo estuvo sujeto a pasiones, sintió el miedo, sintió el temor, sintió la angustia, igual que usted, igual que yo. Solo que Él no cayó en la tentación ni pecó, porque Él es santo
y bendito, porque Él es el santo, el unigénito y bendito Hijo de Dios, Cristo Jesús. ¿Lo entiende? Eso es una diferencia con nosotros. Los apóstoles, Pedro negó a Jesús. ¿Sí? Pedro vivió con Jesús, vio los milagros que el Señor hizo. Y Pedro, además, el Señor le habló antes de que él fuera probado y lo negara. ¿Sí o no? Le profetizó Cristo que él lo iba a negar. ¿Es cierto o no es cierto? Le dijo, antes que el gallo cante, 2 veces tú me habrás negado 3. ¿Qué dijo Pedro? No, Señor, yo iré contigo hasta la muerte. Si todos estos te dejan, yo iré contigo hasta la muerte. Llegó la hora, llegó el día de la prueba. ¿Y qué hizo Pedro? Como dijo Cristo, para que la palabra se cumpliera, él lo negó. ¿Cierto? Porque un hombre que vivió con Cristo y vio los milagros de Dios, que amaba al Señor, porque de verdad Pedro amaba al Señor, pero ¿en qué amaba al Señor? ¿En el Espíritu? No, lo amaba en su carne. Porque Pedro aún no había recibido el Espíritu Santo. Pedro aún no había nacido de nuevo. Pedro aún no se había arrepentido. A Pedro aún no le había sido revelado que Cristo, el bendito Señor que anduvo con ellos, el bendito Maestro que les mostró el reino de Dios, era verdaderamente el reino de Dios. En el corazón de Pedro aún había incredulidad. Aún escuchaba hablar a Jesús y no le creía. Así como usted a veces escucha al Señor hablarle y usted no le cree. Que Dios nos libre. Que Dios nos libre de este perverso pecado de la incredulidad. Un día prediqué y dije, la desobediencia, el pecado más antiguo. Antes que la desobediencia estuvo la incredulidad. Y la incredulidad no está en que alguien diga solamente no creo en Dios, no existe Dios. Hay personas que creen en su existencia, pero no creen en su palabra. No creen que la palabra de Dios es Dios mismo, hablando al hombre. ¿Me está escuchando? Así que como no creen en la palabra no hace nada en sus corazones. No hace nada en sus corazones. Porque han endurecido sus corazones a la palabra de Dios. Los corazones duros no pueden oír y no pueden entender la palabra de Dios. Así que cuando usted escucha la palabra o lee la palabra y usted no entiende, usted debe ir y doblar su rodilla y decirle, Señor, quita la incredulidad, la dureza, la soberbia y el orgullo de mi corazón, porque orgullo, soberbia son frutos de la incredulidad. Vanidad es fruto de la incredulidad. Afanarse por las cosas de este mundo es fruto del mismo árbol, del árbol de la incredulidad. Las preocupaciones por mi trabajo, por mi familia, las preocupaciones que nos quitan la paz, son frutos de la incredulidad. Así que con toda autoridad Dios nos puede decir en esta tarde, incrédulos. Porque eso somos. Incrédulos. Ese es el grande mal, el grande pecado de este mundo y el más antiguo de los pecados, porque fue la incredulidad la que engendró la desobediencia en Eva y en Adán. La incredulidad fue el pecado oculto del corazón. Y el fruto de ese pecado, ¿qué engendró la incredulidad? Fue la desobediencia. Y la desobediencia dio a luz el pecado, y el pecado trajo por fruto la muerte del hombre. Así que, amados, esta tierra está plagada de incrédulos. La gente dice, yo tengo fe, yo creo en Dios y voy a la iglesia todos los domingos, no fallo a una sola reunión.
¿Sí? Pero eso no es señal de que usted es un creyente. El diablo no falla a ninguna reunión, ni a la de los martes, ni a la de los miércoles en Santa Juana, ni a la de los jueves, ni a las reuniones de interesados los viernes, ni los sábados en el día del Señor, del reposo del Señor, y tampoco en el día de la resurrección, los días domingos. El diablo está siempre antes que los predicadores, antes que cualquier hombre llegue al lugar de reunión donde la iglesia se reúne. El maligno ya está ahí. Y usted puede dormir durante el sermón y no escuchar la palabra de Dios, pero él está despierto y escuchando. Y cuando ve que la semilla va a caer en un árbol, va a caer en una tierra fértil para dar un fruto en un árbol fértil, él va al lugar y roba la semilla.